Y hasta ahora tenemos una lamentable noticia que confirmar: la muerte de Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Augusto Pinochet y que solicitó su desafuero. Falleció, esto ya fue confirmado por su familia, sus 81 años, abogado, ex juez y reconocido mundialmente por ser quien logró procesar al exdictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Se desempeñó también y gran parte de su vida profesional estuvo en la Corte de Apelaciones de Talca, como también en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero sin duda que el hito fundamental en su vida, de hecho, parte de sus memorias, él habla de lo que fue ese proceso histórico en nuestro país. Un hombre fundamental, podríamos decir, en todas las investigaciones que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad y respecto a una figura bien decidora jurídicamente que tiene que ver con el secuestro permanente, como una fórmula precisamente para poder investigar a quienes estaban detrás de situaciones tan tremendas vividas en nuestro país como fue la Caravana de la Muerte o la Operación Cóndor. Recordemos que el año 98 él fue designado juez titular para investigar varias querellas en contra de Augusto Pinochet por homicidio, y es en ese contexto que finalmente se da la investigación de la Caravana de la Muerte, y es el 16 de octubre de ese año, del 98, que Augusto Pinochet es arrestado en Londres. Bueno, continúa ese proceso y luego de que regresa a nuestro país, él fue quien logra el desafuero, una situación, podríamos decir, que fue fundamental para que se comenzara a avanzar las investigaciones por precisamente esa, podríamos decir, protección que le daba a su fuero como senador vitalicio. Otro hecho importante destacar que después, cuando no puede enfrentar a la justicia por aspectos de salud, hasta último momento el juez Juan Guzmán insistió en que él siempre tuvo sus capacidades mentales y que podría haber enfrentado la justicia. Queremos precisamente conversar respecto a lo que significa la figura de Juan Guzmán Tapia, sobre todo lo que tiene que ver los procesos y lo que significó que en nuestro país se pudieran investigar crímenes que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Tenemos por eso el contacto con Hugo Gutiérrez, quien fue abogado querellante, por ejemplo, en el caso Caravana de la Muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Viviana. Bueno, hecho doloroso la muerte de don Juan. Déjame hablar de él como don Juan, porque siempre para nosotros fue eso. Fue más que un juez, fue una persona que logró entender la problemática de las violaciones a los derechos humanos que estaban en completa impunidad, y se abocó a través del debido proceso a buscar los responsables de tantos hechos trágicos ocurridos en nuestro país y que no tenía ninguna solución jurídica. Y creo que él fue fundamental. Y bueno, yo no sé si será una ironía o una paradoja, pero yo en la mañana recordaba que justamente un día 22 de enero de 1998 se presentó la primera querella por la Caravana de la Muerte, un día como hoy, es decir, exactamente un día como hoy, en 1998 presentamos la primera querella por la llamada Caravana de la Muerte, episodio Antofagasta, por el asesinato del abogado Mario Silva Iriarte en Antofagasta por la Caravana de la Muerte, y la presentamos justamente un día 22 de enero. Y justamente un día 22 de enero fallece don Juan, y bueno, es un hecho que estas casualidades de la vida, como fallece justamente el día en que se presentó esta querella que permitió abrir los cauces de la justicia en nuestro país y que permitió justamente el juzgamiento de Pinochet. Hay que recordar que Pinochet, el dictador, fue juzgado por esta causa, por la causa llamada, conocida como la Caravana de la Muerte, que sí, a mí me tocó tener el rol de abogado de las víctimas. Abogado, en nuestro país se estableció esta ley de amnistía que finalmente dejaba sin que se pudiera investigar a todas las personas implicadas en estos actos. Por eso las fórmulas utilizadas y la insistencia por parte del juez Guzmán fue bien fundamental, porque finalmente, sobre todo, la figura del secuestro permanente es algo clave respecto a las investigaciones en este tipo de casos. Bueno, en un principio, efectivamente, esa fue la fórmula que se utilizó para permitir la apertura de las causas. Era ya un argumento que se estaba utilizando por parte de la Corte Suprema para reabrir muchas causas, pero don Juan permitió justamente darle una cabal aplicación a muchas situaciones dolorosas que no tenían ningún tipo de investigación, y a través justamente del secuestro permanente se empezó a investigar las causas de los detenidos desaparecidos, pero después ya con los avances de la jurisprudencia se permitió
que a través de tomar el derecho internacional, a través de otras fórmulas jurídicas mucho más avanzadas, se permitió el juzgamiento por todas las causas de violaciones a los derechos humanos, no solo detenidos desaparecidos, sino también ejecutados políticos. Abogado, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar y también que usted nos entregue su impresión de lo que es el legado y lo fundamental que fue la figura del juez Guzmán, precisamente lo que estábamos conversando, las investigaciones que tienen que ver con los crímenes y las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, adiós. Bueno, vamos a establecer también contacto a esta hora con Eduardo Contreras, es el primer querellante en contra de Augusto Pinochet. Abogado, también buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo conocer un poco su impresión también, siendo uno de los abogados querellantes, podríamos decir, y para muchos tal vez, lo que ocurría en ese momento, Augusto Pinochet era prácticamente una figura intocable, por lo tanto, lo que se hizo persistentemente por parte de la justicia fue bien fundamental, sobre todo para que existiera justicia precisamente en nuestro país, para situaciones que habían sido investigadas, pero que existían un sinfín de normativas que protegían a quienes estaban detrás y obviamente a Augusto Pinochet. Entonces, ¿qué tan fundamental fue todo el trabajo de Juan Guzmán Tapia para que en nuestro país se avanzaran investigaciones con respecto a estos hechos? Fue decisivo y determinante. Juan Guzmán, su nombre marca una época, una fecha, un momento de la historia del país que honra al Poder Judicial chileno. Yo recuerdo que cuando el 12 de enero del año 98 presentamos la primera querella contra Pinochet en nombre del Partido Comunista de Chile, un pequeño grupo de abogados, todo el mundo pensó que la designación de Guzmán significaba que iba a haber poco avance porque se le consideraba un hombre más bien apolítico o partidario de una centro-derecha y le parecía muy difícil que él iniciara algún juicio. Sin embargo, Guzmán era un hombre de extraordinaria sensibilidad y cuando empezó a conocer los testimonios de las víctimas, recuerdo el caso de una mujer violada y maltratada en Colonia Dignidad, Guzmán entendió que se trataba de un asunto que trascendía más allá de lo jurídico, que era además un problema no solo de carácter político, sino que humano, profundamente trascendente, que Chile había vivido una verdadera tragedia desde el golpe de Estado. Y dedicó el resto de su tiempo, de su vida, a investigar en profundidad con un gran apoyo entonces de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que lo quiero recordar porque fue determinante, y trabajando junto al juez lograron esclarecer verdades y determinar posiciones y ser por fin Pinochet procesado, Pinochet desaforado, y abrió la página que permitió que después también otros organismos de justicia, como ocurrió con la detención de Pinochet en Londres, pudieron actuar. Guzmán, repito, honra a los tribunales de justicia. Creo que su padre, el gran poeta Juan Guzmán Chaga, estaría orgulloso del trabajo extraordinario de su hijo, como estamos nosotros todos orgullosos de haberlo conocido, de haber trabajado junto a él y de haber seguido todas las diligencias que con tanta constancia y valentía él recibió amenazas. No olvidemos nunca que su auto fue detenido por lo menos un par de veces. Amenazaron con matar a sus hijos y a su hija. Una de sus hijas incluso viajó con mucho pánico fuera de Chile durante un largo tiempo. Todo eso lo soportó don Juan Guzmán y se logró salir adelante, un hombre que nos parece, es, repito, un honor y una honra para el sistema jurídico y para el Poder Judicial chileno. Abogado, qué importante lo que usted destaca, que más allá de lo que se entendía que podía ser su sintonía política, acá lo que él entendió era la responsabilidad que tenía con un tema fundamental como eran los derechos humanos, con la búsqueda de la verdad también, en años donde eso tenía costos, y usted lo dice, él sufrió presiones y la importancia de un poder judicial que estaba fuertemente cuestionado, sobre todo por el rol que habían tenido durante la dictadura. Entonces, eso me imagino que hace que su figura trascienda más allá del significado y el especial simbolismo que tiene precisamente para agrupaciones de derechos humanos o para quienes obviamente buscaban, porque establece que acá como país se busca que la justicia tenga una opinión respecto a hechos y de esa manera también poder construir la historia, ¿no? Así es. Sin el papel del juez Guzmán jamás nos hubiéramos enterado, por ejemplo, que grandes criminales como Manuel Contreras, el jefe de la DINA, hubiera sido posible llevarlos a prisión. Sí, la cantidad de juicios que hoy día se llevan, mientras nosotros estamos conversando, se están tramitando todavía una cantidad enorme de procesos judiciales. Se ha logrado incluso indemnizar a algunas de las víctimas. Es decir, cambió la historia del país.
un poder judicial que no hizo absolutamente nada durante la dictadura, a partir del momento de aquella histórica querella del 12 de enero del año 98, cambió la historia jurídica del país. Y hoy día, te digo, una gran cantidad de jueces todavía, de magistrados, están dedicados a seguir investigando causas para poder establecer la verdad, para que el país conozca esto y para que nunca más ocurra una tragedia como fue la brutal dictadura de Pinochet. Pues yo creo que Guzmán merece todos los homenajes y todos los recuerdos que se desean, porque además es un hombre que, por encima de sus propias creencias, o lo que él sentía, que era el sentido de la vida, cuando entendió la profundidad de este drama, dedicó toda su vida a investigar con seriedad, con profundidad y con gran calidad profesional y jurídica. Abogado, le agradecemos su tiempo, la posibilidad de conversar y también escuchar sus palabras respecto al juez Juan Guzmán Tapia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recordarlo. Gracias. Bueno, precisamente recordemos la información dada a conocer y ya confirmada por su familia, que a sus 81 años falleció. El abogado es reconocido por todo su trabajo, por su labor respecto a las investigaciones que tenían que ver con crímenes de lesa humanidad, con violación a los derechos humanos en nuestro país, pero sin duda que el hito es haber sido el juez que procesó a Augusto Pinochet, que pidió también su desafuero, algo que fue fundamental, sobre todo en la búsqueda de responsabilidad del exdictador en la situación vivida en nuestro país. Vamos